Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. Este texto que está delante nuestro hoy es un texto como todos, pero hay textos que son muy altos, muy excelsos para poder realmente interpretarlos de la manera que debemos, y siento como que a veces uno no alcanza, es que es imposible que uno pueda llegar a alcanzar a tener toda la interpretación, pero sí le podemos pedir al Señor que el Señor nos dé a mí y a ustedes aquí la interpretación de qué es lo que Jesús quiso decir cuando dijo esto, cuando dijo aquello. Para mí es una tarea hermosa el leer las palabras de Cristo, leer la Biblia en general, y especialmente en el ministerio de Cristo, y el Señor haciendo alguna pregunta, el Señor dando alguna respuesta en particular, y entonces yo pienso, ¿y por qué es que Él lo dijo? ¿Por qué dijo esto? Aquí hay una frase en la que muchos eruditos y comentaristas bíblicos han quedado a veces atónitos en qué es lo que el Señor quiso decir exactamente con estas palabras. No les digo que siento una interpretación perfecta en cuanto a esto, pero creo que nos vamos a acercar lo más posible a lo que el Señor quiso decir con esta frase. Así que en Mateo, preste atención hermano, Mateo 11, 12. Y dice así la palabra del Señor, amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Gloria a Dios. El reino de los cielos sufre violencia. Lo llamé este mensaje y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Amén. Todos nosotros estamos aquí hoy para aprender algo y estamos para interpretar las Sagradas Escrituras, y esto es lo que vamos a hacer. Y le pido al Señor que también le dé a usted una revelación espiritual acerca de este texto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mío, venimos delante de ti una vez más con acción de gracias por estar aquí, Señor, en esta casa de oración. Padre mío, en el nombre de Jesús, nosotros estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos, Padre mío, que tú nos llenes con el Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades, que podamos, Señor, ponernos a cuenta contigo si necesitamos hacer esto hoy, que podamos, Señor, reconciliarnos contigo si es esta la necesidad de esta noche, que podamos buscarte más intensamente si eso es lo que necesitamos hacer, y te pedimos que seas tú hablándonos, corrigiéndonos, exhortándonos, edificándonos, Señor, y llenándonos, Padre, de tu palabra que necesitamos hoy más que nunca, y te pedimos que tú unjas nuestros oídos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según el Señor Jesús, Juan el Bautista, el Señor lo considera en este mismo pasaje. Si empezamos a leer del principio, el Señor Jesús habla de Juan. Recuerde que ellos tenían 6 meses de diferencia en edad y que, por supuesto, él era primo del Señor Jesús. Juan, él había comenzado muy exitosamente su ministerio y había sido profetizado el ministerio de Juan. Ya el profeta Malaquías había hablado de él. El pueblo debía estar listo para la llegada del Redentor. Es decir, el pueblo de Israel tenía que estar listo, tenía que haber una preparación, aunque en realidad ya se había empezado a predicar, todos los profetas venían hablando, señalando y apuntando al Señor Jesucristo, el Redentor que vendría, pero de todas maneras el Señor, en su sabiduría, elige a un profeta, que es el último en sí, en esta capacidad. Porque siguieron habiendo profetas en el sentido que el Señor también llama profetas, uno de los 5 ministerios. Pero en esta capacidad de profetas, los profetas que vienen siendo aquellos del antiguo pacto, aquellos que forman parte del antiguo pacto que es antes, ¿no?, de la cruz. Ya con la cruz viene el nuevo pacto, con Cristo. Cristo ratifica en su sangre este nuevo pacto, este nuevo testimonio.
Entonces aquí vemos que Juan, el Señor ya lo tenía separado y desde las Escrituras profetizado para él presentar a Cristo. Amén. Para hacer una introducción, una preparación al pueblo de Cristo el Salvador. Y él comienza su ministerio terrenal, es decir, Juan, fuertemente, muy fuertemente. El Señor le dio una gran ayuda, un gran empujón por el Espíritu Santo y entonces se hizo muy popular en poco tiempo. Además tenía algunas cosas muy peculiares. Aquí en el texto más adelante dice, este hombre que no come nada, no toma nada, era un hombre antisocial. Escuche, si hay a veces creyentes, dice, ay, no se da con nadie, no va a la casa de nadie, no habla con nadie. Bueno, Juan era un poco así. Había algo en su llamado, había algo especial, algo diferente, como sea el caso, pero esa era su personalidad. La manera de vestirse era muy diferente al resto. Y el lugar donde él predicaba no era en pleno centro de la ciudad, por decirlo así, donde sucedía todo, en pleno Jerusalén, sino que él se iba para el desierto. Pero lo particular era que el Espíritu Santo debía moverse muy fuertemente sobre la vida de Juan cuando Juan predicaba, porque las multitudes salían de la ciudad donde estaban los líderes religiosos, que eran los que supuestamente tenían que enseñar la palabra y decirle a la gente, esperen porque va a llegar el Redentor. Sin embargo, no fue así. Y estos líderes religiosos se quedaban allí, pero también iban al desierto por curiosidad para oír qué es lo que este hombre tenía que decir. Y él comienza a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado y hablando de arrepentimiento. Entonces, van pasando los meses cuando el Señor Jesús, Él comienza su ministerio terrenal oficialmente, después de haber sido bautizado por el mismo Juan, y luego el Espíritu Santo los lleva al desierto. Él comienza también con ese mismo mensaje. Todas estas multitudes empiezan de a poco a dejar a Juan y empiezan a seguir al Señor Jesús. ¿Esto por qué? Porque Juan hizo un excelente trabajo. Excelentísimo. No fue un ministerio de muchos años, no fue corto el ministerio de él, pero hizo un trabajo tan excelente en el que él consiguió, aleluya, que las personas no lo sigan en sí a él, sino que pudieran ver a Cristo. Entonces él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todo lugar que veía a Cristo por ahí en las calles caminando, lo señalaba y decía, he aquí el Cordero de Dios. Y al rato, he aquí el Cordero de Dios. Todo el tiempo estaba señalando, no soy yo, es Él. Yo soy el amigo del novio, Él es el novio. Gloria a Dios. Yo no soy digno. Amén. Y entonces las multitudes de a poco lo oían a Juan y se apartaban de Juan y empezaban a caminar atrás de Jesús. Y le decían, ¿tú acaso no tienes un problema que esto... Están yendo la gente y están siguiendo a Jesús? No, justamente de eso se trató todo. El único motivo por el cual yo estoy, por el cual he sido llamado, separado y yo existo, es que la gente vea a Cristo y yo señalar a Cristo. Y esto en cierta manera también es el propósito de todos nosotros aquí. No solamente de los predicadores, no solamente de aquellos que tienen los 5 llamados, sino de todo creyente en Cristo, señalar a Jesús. Amén. Entonces no estamos nosotros en sí buscando discípulos para nosotros mismos, sino que nosotros poder mostrarles quién es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Entonces, hasta ahí una situación en la que los líderes religiosos ya tenían una animosidad, ya tenían un fastidio con Juan. Porque si la gente no nos quiere oír a nosotros, lo van a oír a este hombre. Mire, que no come, que no bebe, no se reúne con nadie, es un antisocial, se viste raro. Está hablando, bautiza a la gente, la mete abajo del agua. Porque la gente va corriendo, empieza a confesar sus pecados. Estamos hablando multitudes confesando los pecados, iban entrando al río y decían, sí, es verdad, yo soy un ladrón, yo soy un adúltero, es cierto, Dios, Señor, perdóname. Y así era que entraban. Y entonces ahí los iba bautizando. Esa señal, ¿verdad?, del bautismo, de decir, bueno, ahora yo creo en el Señor
y era una preparación de estas vidas para la llegada de Cristo. Cristo viene, hay un montón de gente que ya se había bautizado en agua, y entonces comienzan a seguir al Señor Jesús. Pero la persecución obviamente iba a ser muy fuerte. Lo fue para Juan porque él lo tuvo que sufrir en carne propia, como muchos de los profetas. Entonces venían todos los profetas del Señor. Si usted se pone a contar la vida de todos ellos, fueron pocos los que tuvieron vidas, vamos a decir, tranquilas, sin opresión, sin persecución, sin nada de todo, sin violencia, como dice aquí el texto. Entonces, podemos nosotros ver que el reino de los cielos, el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Violencia, habrá violencia. Yo personalmente, quisiera hacer una acotación personal de cómo yo interpreto esta violencia que menciona en este versículo. Dos veces dice la palabra violencia. ¿Okay? Entonces, leí un montón de comentarios bíblicos, se me hizo un embrollo, porque no quedé tan satisfecha como hubiera querido o como estaba buscando. Pero yo veo que hay dos tipos de violencia. ¿Amén? Está la violencia que sufre en sí la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, que ha sufrido siempre, que sufre y seguirá sufriendo hasta que Cristo venga y entonces ponga todas las cosas en orden, ¿no? Pero también entonces está también la violencia en cuanto a que sufrió Cristo Jesús en el Calvario. Cristo fue, vamos a decir, el objeto de violencia porque Él vino a predicar el reino de Dios. Las multitudes que seguían a Juan y que después siguieron a Jesús, realmente ellos entendieron otra cosa cuando era predicado reino de Dios. Ellos entendían, bueno, va a ser instalado el reino, por fin Israel se va a convertir en la nación líder en el mundo, como en aquel tiempo glorioso de David, de Salomón, especialmente de David, y nosotros vamos a volver a reinar y ya entonces el imperio romano va a caer, todo va a caer y nosotros otra vez. Amén. Esa es más o menos la idea que tenían. Y a Jesús, cuando vieron sus milagros y todo aquello que Él había hecho y estaba haciendo, pensaron este sería un candidato perfecto para poder estar allí. Cuando llegó Él a Jerusalén, ¿verdad? La gente lo recibió, Hosana, Hosana, y todo fantástico. Sin embargo, Jesús luego va a la cruz. La gente queda consternada. Porque como un hombre que dice ser Dios, el rey y todo esto, y termina colgado en una cruz. Para el judío común esto era algo inconcebible. Porque para ellos la ley dice que si muere en un madero es porque ha sido maldito por Dios. Entonces, esas esperanzas que habían puesto en Jesús, son totalmente disipadas. Entonces, Jesús, a pesar que Él había dicho, pero sabemos que hay cosas que el Señor las dijo en multitudes y hay cosas que las dijo a sus discípulos, en forma más privada. Mi reino no es de este mundo. Amén. Y el Señor aquí, Él habla acerca de la violencia que sufre el reino de Dios, la persecución, ¿verdad? El odio, la opresión, todas estas cosas que aquellos que predican el reino de Dios. Y el Señor Jesús estaba hablando principalmente, ¿no? O en parte y primero de Juan, porque Juan estaba en ese momento en prisión. Herodes lo había capturado, lo había metido en prisión. Y él estaba ahí en la prisión y ahí como que a Juan le entró como un poco de duda. Ya lo había bautizado, ya había oído el Espíritu Santo como paloma y el Padre diciendo, aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero se ve que algo de duda entró en el corazón de Juan. Y entonces Juan envía a 2 de sus discípulos y los manda para que hablen, ¿no? Con Jesús, que pregunta,
queremos saber algo. Está Juan en prisión. Y quieres saber, Juan, si eres tú el Mesías o si tenemos que esperar a otro. Imagínense que en ese momento preguntar algo así. Pero ¿sabe qué? Este tipo de cosas, de preguntas, de actitudes, muchas veces los creyentes tenemos cuando ya el Señor habló, cuando ya el Señor hizo, cuando ya confirmó, cuando hemos visto, hemos comprobado, hemos gustado. Luego uno dice, ¿será que el Señor? Salimos con esas preguntas que denotan una incredulidad, una falta de fe. Amén. Entonces, como sea, imagínense que él estaba ahí, dice, ya cumplí mi ministerio, ¿será que voy a salir? ¿Qué va a pasar conmigo? El Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesús ahí en la tierra, y al mismo tiempo, esta es la sabiduría de Dios. Vamos a decir, no movió un dedo, por decirlo, para que Juan pueda salir de esa prisión. Bueno, Juan tenía que desaparecer para que entonces pueda ser visto Cristo. Él había cumplido su ministerio aquí en la tierra y la misión que el Señor tenía para Juan. El creyente, yo digo muchas veces, el creyente en realidad es indestructible hasta que el Señor termina con él y entonces lo lleva a su presencia. Es decir, te puede dar enfermedad, puede venir el diablo a atacarte, puede sucederte de todo, amén, terremotos, pero tú estás ahí intacto, sufres algunas cosas, pero tú te mantienes firme porque todavía el Señor no terminó. Y que si tú te vas a la presencia del Señor es porque, terminó, ok, ya está, acabó, eso es todo. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Entonces estaba Juan ahí que ya no se sabía qué iba a pasar con su vida, pero él ya sabía que la situación iba a ser de muerte. Y manda para él tener una confirmación. ¿Será que todo lo que hice valió la pena? ¿Será que yo señalé al hombre correcto? ¿Será que estoy bien, estoy mal? ¿No? Una duda. Y entonces el Señor Jesús, allí Él habla, ¿no? Y también le habla a estos discípulos y le habla a todos y a todos nosotros, destacando a Juan el Bautista. Todos los demás profetas, estamos hablando de Abraham, no se le decía profeta, pero lo era. Todos los profetas, Jeremías, Isaías, etc. Todos los profetas tuvieron la labor de señalar en alguna forma a Cristo, pero nunca lo vieron. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Del cuadro de honor y por la fe, Abraham y por la fe, todos aquellos héroes de la fe, al final del capítulo 11 dice, y nunca vieron la promesa. La promesa era Cristo, pero no lo vieron en 100 personas, pero por la fe sí le vieron. Sin embargo, aquí el Señor dice que Juan, él era un profeta, pero él sí le vio. Por eso lo llama el mayor de todos los profetas, porque él no solo que profetizó de Cristo, sino que él vio la profecía cumplida delante de sus ojos. Gloria a Dios. Pero el Señor dice algo más. Él dice, bueno, ahora si comparamos a Juan, comparó a Juan con los demás profetas, dijo el mayor de los profetas, pero luego el Señor comparó a Juan con cualquiera de los pequeñitos que crean en él. Los creyentes. Y dice, y ahí fíjense que entonces Juan todavía queda en una categoría inferior, algo impresionante, y dice, cualquiera de los pequeñitos, ¿verdad? Son mayores que Juan el Bautista. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor iría a la cruz. Y nosotros, amén, seríamos partícipes del nuevo pacto que es en su sangre. Gloria a Dios. Estaríamos nosotros ahora, amén, en este nuevo pacto que es un camino más excelente y que está lleno de mayores promesas. Gloria a Dios. Grandes y preciosísimas promesas. Entonces nosotros ahora estamos ya después del Calvario, hermanos. Los
santos antes estaban todavía esperando, ¿verdad? Ellos estaban debajo aún de esa sangre insuficiente de los toros y machos cabríos que no podía quitar el pecado. Y entonces ahora nosotros somos colocados en este nuevo pacto, amén, en esta iglesia, aleluya, que ha sido ya lavada por la sangre de Cristo, es decir, un hecho consumado. Entonces, cuando nosotros vemos este testimonio, amén, del Señor Jesús acerca de Juan, y entonces también hablando de todo creyente en Cristo, aleluya, aleluya, esto levanta a uno. Nadie puede decir no soy nada, soy insignificante. El Señor, ¿verdad?, llama a sus pequeñitos y todavía dice aún mayores que Juan el Bautista. Entonces, cuando nosotros vamos viendo todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, el Señor habló mucho de eso y fue comparando, dando para el reino de los cielos es comparado a una perla, el reino de los cielos es comparado a una mujer, el reino de los cielos es comparado, y el Señor va comparando el reino de los cielos en cuanto a la preciosidad, en cuanto a la importancia de aquellos que ven lo único importante que hay en esta tierra, en esta vida, que es la salvación en Cristo Jesús, aleluya, y reciben el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos ahora en este tiempo presente es algo interno, es algo de adentro, no es algo físico. El pueblo de Israel lo vio como algo físico, y entonces pensó que iba a ser instaurado un reino. Y en realidad es así, pero no era en ese tiempo. Jesús tenía que ir a la cruz, lo mismo. Ahora, si el pueblo de Israel hubiera recibido a Jesús como Señor y Salvador, si hubiera sido así, que no fue, pero lo hubiera reconocido públicamente, nacionalmente, el Mesías, el Redentor, y hubieran creído en Él, lo hubieran, la verdad, adorado como tal, que de todas maneras Jesús tenía que ir a la cruz, porque los pecados, ¿verdad?, tenían que ser pagados, lo mismo, pero con la diferencia, no fue así, con la diferencia que al resucitar Jesús hubiera comenzado la edad del reino. Vea. Y ahora todo este tiempo, vea todo el tiempo, 2000 años más, que estamos ya esperando que esto acontezca. El reino milenial de Cristo. Aleluya. ¿Y qué va a suceder? Jesucristo, esto va a ser la segunda venida de Cristo. Primero la iglesia es arrebatada, los 7 años de la gran tribulación, segunda venida de Cristo, y ahí entonces ya el Señor, Él establece su reino milenial, el cielo en la tierra. Gloria a Dios. Ahí será cuando el pueblo de Israel va a decir, ay, ahora entiendo. Pero mire todo el tiempo que ha llevado, y todavía todo lo que queda, que va a ser gran sufrimiento. Entonces, la violencia y el reino de los cielos siempre han estado conectados. Amén. Porque el creyente, el reino de los cielos, la predicación del verdadero evangelio, siempre está en contracorriente. Todos van por aquí y ahí va el creyente tratando de ir por la dirección contraria. Pareciera que somos nosotros los que estamos en la dirección contraria, pero en realidad es al revés. Nosotros estamos yendo hacia la dirección correcta, que es Jesucristo, hacia el camino, que es Cristo, que lleva a la vida eterna. Y entonces después tenemos todo este fluir de gente, las multitudes que van hacia otro lugar, que van justamente hacia la destrucción. Camino angosto y el camino ancho. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces el creyente, cuando desde el momento que dice que sí al Señor Jesús, el creyente entra dentro de una vida, y una vida de reino espiritual, que es violenta por momentos. Y el Señor Jesús, primero Juan, los profetas antiguos y Cristo mismo, Él sufre esta violencia. Él la sufre, sí, por supuesto, la persecución, el odio. Sin embargo, el Señor Jesús, Él arrebató, gloria a Dios, aleluya, por eso dice, los violentos la arrebatan. Los violentos arrebatan la salvación. Jesucristo, aquí en este caso,
Yo lo veo como aquel que es violento. ¿En qué sentido violento? No en el sentido que nosotros pensamos de violencia, no, sino que está hablando de valor, de valentía, amén, de fortaleza, de poder, aleluya, de decisión. El Señor Jesús, Él, como vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, el Señor Jesús, Él expuso abiertamente a todos los principados y las potestades. El Señor Jesús, Él arrebató con violencia todo aquello que Satanás había robado. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito Señor. Nadie más violento que Cristo, porque Él es, no se olvide, que Él es el Señor de los ejércitos. Aleluya. Él es el varón con la espada desenvainada. Amén, gloria a Jesús. Por lo tanto, esta característica de violencia también la tiene nuestro Señor Jesucristo más que nadie. Satanás será violento. Los ángeles caídos serán violentos. Quieren violentar al creyente, quieren violentar el reino de Dios, quieren violentar a la iglesia de Cristo. Y todo lo que violentar significa perseguir, destruir, matar, robar. Amén. Perturbar, desviar. Pero el Señor Jesús, Él es el más violento de todos. Y el Señor Jesús, Él arrebató, aleluya, de las manos de Satanás ese poder que lamentablemente el hombre le cedió, porque se lo cedió. En el huerto del Edén, Adán y Eva, el Señor le dijo, les doy potestad, dominio, para enseñorearse de toda la tierra. Todo lo que había sido creado, ¿fue creado para quién? Para el hombre. El Señor primero creó todo. Dice, porque no iba a poner al hombre y no había nada, ¿verdad? El hombre es la mayor creación de Dios, aún mayor a los ángeles. Y entonces va creando todo lo que, la naturaleza, el cielo, estrellas, agua, los animales y todo lo que creó. Y dice, bueno, ahora el hombre, ¿para qué? Para subyugar, para dominar, para controlar, para poseer, para, ¿verdad?, enseñorearse de todo eso. Y entonces, debido al pecado del hombre, a la caída, todo eso ahí Satanás dijo, ahora todo eso me pertenece a mí. Entonces él tomó, Adán y Eva nunca se imaginaron que la desobediencia de ellos iba a hacer que Satanás ahora se quedara con lo que le pertenecía. Entonces ahora él está ahí con ese derecho de robar, ¿verdad? Él roba todo, roba la paz, quiere robar salvación, quiere robar toda bendición de Dios que viene para eso, robar, matar y por supuesto destruir. Ya destruir es separación eterna de Dios. En lo posible que la persona nunca llegue a oír el Evangelio y aquellos que han oído y han creído que en algún momento, bueno, puedan desistir y renunciar a la fe. Ya esa sería destrucción. Matar es espiritualmente y la destrucción es una separación eterna de Dios. Y para eso es que está Satanás, el enemigo, los falsos profetas. Y el Señor Jesús dijo, pero yo, dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y cómo es que el Señor nos da esta vida? Violentando el reino de las tinieblas. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y arrebatando. Es Él el que arrebata. Es Jesús. Es cierto que algunas veces yo he dicho, y de esta manera lo he visto y lo sigo viendo, que el creyente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque toda potestad le ha sido dado a Cristo, pero el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Cómo iban a serles testigos? Testigos allí quiere decir mártires. Van a sufrir como mártires. Los pongo como ovejas en medio de lobos. Violencia. ¿Cómo se iba a poder vivir esta vida en Cristo? Aquellos discípulos de Cristo, la iglesia primitiva,
aquellos creyentes que morían en los coliseos y comidos por leones. ¿Cómo se podía resistir algo así? Sin estar lleno del Espíritu Santo, sin estar lleno del poder de Dios. Sin decir, bueno, cantaban himnos al Señor mientras los leones los estaban despedazando, familias enteras, por el testimonio de Cristo. Entonces, el reino de los cielos sufre y seguirá sufriendo hasta que el Señor venga violencia. Amén. Pero los violentos, primero Cristo, quien arrebató, estamos entendiendo eso, quien es que arrebató, gloria a Dios, de Satanás, ese poder que el hombre le cedió, y entonces el Señor ese poder nos lo da a nosotros, por la persona del Espíritu Santo. Entonces, aquel que, por supuesto, el incrédulo tiene que también tener cierta valentía, que en ese momento de decisión, creo, no creo, recibo, no recibo, soy salvo, en ese momento que se arrepiente, que cree, el Espíritu Santo le da un empujón, allí la fe para que arrebate, gloria a Dios. Es como que el Señor por el Espíritu Santo le dice, yo ya pagué, ya está todo listo, está todo dispuesto, solamente agárralo porque el enemigo va a querer robarte la salvación, que ya ha sido dada, ha sido otorgada. Por eso, hermanos, cuando muchas veces conocemos a otros, a otras personas, amigos, familiares, y decimos, ay, parecía que iba a recibir y no recibió, parecía que iba a creer pero no creyó, parecía que venía a la iglesia pero no vino, y uno se frustra, y uno dice, ay, una hermanita allá en Texas decía, ay, invité a 20 personas, pero vinieron estos dos. Bueno, estos dos son los valientes que arrebataron ahí. Y después recibieron a Cristo. Amén. Entonces, el Señor, amén, Él da este empujón, porque nosotros estamos totalmente pervertidos. Pero en ese momento que la convicción del pecado, justicia y juicio nos toca el corazón y nos muestra nuestra condición y decimos, bueno, Jesús, aleluya. Pero hay una decisión para tomar. El enemigo trata de violentarte para robarte aquella palabra que acaba de ser sembrada. El sembrador, ¿verdad? Recuerden la parábola del sembrador. Siembra ahí en el camino, pero el camino está tan pisoteado, tan duro, ¿verdad? Se hizo como un piso, como un suelo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí cayó la semilla, pero no pasó nada. Las aves, que son espíritus de demonios, vinieron y entonces se comieron la semilla que había sido colocada en el camino. Es decir, las aves, o sea, espíritus de demonios, cuando el Señor explica la parábola, dice, porque no entendieron la palabra. No significa que no podían entender porque estaban incapacitados mentalmente para entender, sino que como no quisieron entender, entonces les fue arrebatada esa palabra que estaba allí. Entonces vemos que el enemigo está, él muy atento con los millares de demonios que tiene a su cargo, para entonces, la palabra está siendo sembrada ahí, pum, ahí entonces, la palabra está siendo sembrada en el pueblo tal, y ahí entonces va a violentar para poder robar esta palabra. Y después entonces cae ahí entre medio de los espinos, y empieza a crecer ahí una plantita. Ay, mira, parece que está creciendo. Pero hay tanto cardo y espino que ahogaron la palabra. Y entonces no dio fruto, no creció. La persona es ahogada por los problemas, por las vicisitudes de la vida. Creyó inicialmente, qué lindo el Evangelio, qué lindo. Y ahí dio un gloria a Dios, un aleluya, estuvo un tiempito, por eso creció un poquito. Pero los problemas, una enfermedad tal vez, una situación en la casa, de empleo, financiera, lo que fuera, fue suficiente para ahogar, ¿verdad? La planta quedó ahogada y ya no dio fruto. Y entonces la otra semilla cayó allí sobre las rocas. Ahí quedó.
y entonces aparentemente se ve que hay tierra, pero debajo hay roca, hay piedra. Así como tenemos nosotros en nuestras casas. Ahí quiere poner una planta y lo primero, piedra. Ya se encuentra con algo duro, ahí nomás. ¿Ah? Y eso impide que pueda hacer raíz suficiente. Entonces, el problema no es la semilla nunca fue el problema. La semilla es la palabra de Dios. Estamos hablando del verdadero evangelio. El sembrador tampoco es el problema. Pero claro, estamos hablando de sembradores que están sembrando la verdadera semilla, que es la palabra del evangelio. El problema es el terreno. Es ese que es el corazón. Y el Señor le explica todo esto. Dice, bueno, pero hay un terreno que ese terreno era bueno y cayó la semilla y ahí sí dio frutos, 30, 60, al 100 por uno, dio frutos. Es decir, la persona creyó y la persona, a pesar de que situaciones hayan vivido, problemas, lo que fuera, pero permaneció y además dio fruto. Para que dé fruto también requiere el podar y todo el proceso de la vida de un creyente. Aleluya. O sea que entre medio de todo el proceso de la vida de un creyente, entramos. Tuvimos que en ese momento haber sido valientes, violentos, valientes. Por eso dice la palabra del Señor, amén, que los cobardes, dice Apocalipsis, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es la primera categoría de los que no entrarán. Y después hay una lista de todos los que no entrarán, por supuesto. Pero la primera dice cobardes. Entonces, de cobarde a valiente, ¿verdad? Tiene que ver con esta palabra violento. Hay un valor. Yo cuando muchas veces hago un llamado para recibir al Señor Jesús y digo, el valiente que va a recibir a Jesús, porque a mí me resulta, y más en este tiempo en el que estamos, alguien que diga, yo quiero recibir, levanta la mano allí, no le importa quién lo ve, no importa nada, esa persona que levanta la mano y todavía viene hasta adelante y decir yo, hay que ser valiente. Yo sinceramente, gloria a Dios, porque requiere que se humille la persona. Requiere que la persona reconozca su debilidad, su condición. Oh, bendito Señor, aleluya. Y todos los demás quedan atrás diciendo, ay, mira, pasó. Ay. Pero los demás son cobardes. El que no recibió en ese momento y debió recibir a Jesús y no lo recibió, es cobarde y ese es valiente. Gloria a Dios. Arrebató con violencia y dijo, el Señor ya lo ganó, el Señor ya lo pagó, yo lo tomo, es mío. Gloria sea el nombre del Señor, Jesús es mío. Y a partir de allí, amén, de esta vida en el Señor, también todas las demás cosas que el Señor tiene para nosotros, que están dentro del Calvario, sanidad divina, dones del Espíritu Santo, la paz, el gozo, protección, provisión, amén, el ministerio, santificación, todas las demás cosas que están dentro del precio que Cristo pagó en la cruz, también el creyente se va acostumbrando a que tiene que ir arrebatando violentamente todas estas cosas por la fe. Amén. ¿Por qué? Porque a veces se quedan los hermanos como expectantes allí, solamente observando al otro recibir, observando al otro creer, observando al otro ser salvo, observando al otro ser lleno con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces, aún ya creyentes, hay esta falta de violencia. Que significa, no, yo me voy a poner abusado, como dicen, y yo voy a vivir para el Señor, y yo voy a clamar, y yo voy a recibir. Amén. Son los que dicen, no, yo creo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide, recibe. Hay una insistencia, ¿verdad? Son los que perseveran.
¿Por qué? Porque dice Jesús, Él es el violento, aleluya. Jesús violentó los poderes de las tinieblas, expuso a Satanás, los ángeles caídos y los demonios, que pensaron, ay, lo logramos, ahí quedó, muerto, terminado el asunto. Ya lo callamos y lo hicimos que lo maten a Juan el Bautista, que venía ahí hablando de Jesús, y ahora también lo conseguimos con Jesús. Y no consiguieron nada, absolutamente nada. Aleluya, gloria a Dios. Sino que la muerte de Cristo otorgó la vida para todo aquel que crea. Oh, qué desilusión que sufrió Satanás en ese momento. Y cuando al tercer día se levanta, ¿qué iba a poder hacer Satanás ahí para que no iba a poder hacer nada? Todos los demonios del infierno, todos los ángeles caídos, tuvieron que quedar mirando nada más que Jesús se levantara de allí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos como el Señor, Él arrebató violentamente la vida que perdimos por nuestro pecado. Por supuesto. No es que le vamos a echar la culpa al diablo. Solamente el diablo, él dice, ahora es mío esto. Ahora él es soy yo el príncipe de este mundo. Ahora soy yo aquí el que tiene control. Ahora soy yo el que va a tener al hombre atado. Ahora él está debajo mío. Y el Señor dijo, por su sangre derramada en la cruz, amén, Satanás quedó debajo de los pies de Jesucristo. Así como aquella imagen que debió ser tan imponente de un muchacho como David, ¿verdad? Con unas piedritas que fue a buscar del río, que tiene que ver con el Espíritu Santo, 5 piedras, la gracia de Dios, y tomó una. Dijo, si llegan a ver más gigantes, si se aparecen los otros familiares de Goliat, que se cree que habían quedado 5, la familia de Anac. Dice, cualquier cosa, si aparece algún otro, bueno. Porque al final fueron todos derrotados, todos los gigantes. Pero fue David el que logró esto. No fue Saúl, fue David. A todos los filisteos que andaban sueltos, aleluya, fueron todos destruidos. Entonces ahí con una sola piedra, justo va al lugar estratégico, el lugar que ocasiona la muerte de esta bestia, de este monstruo, representativo de Satanás y todos los poderes de las tinieblas que estaba subyugando al pueblo de Israel. Y decían, a ver, ¿quién se va a enfrentar a mí? Nadie ha podido. Nadie ha podido. Mire, la valentía es una característica principalmente de Cristo, de todo profeta, que usted lea todo pasaje de las Escrituras, que usted lea de un hombre o mujer de Dios, usted va a ver valentía. Por momentos, han habido momentos de dudas en muchos de ellos, como todo humano. Han habido momentos bueno, me voy a esconder aquí en la cueva, dijo Elías, pero la palabra del Señor venía, les animaba y entonces volvían a levantarse en fe. Aleluya, bendito sea su nombre. Hay valentía. Y vamos nosotros avanzando, amén, perseverando en la fe, porque el Espíritu Santo da valor. Amén. Hombres de valor. Somos nosotros, ¿verdad? Integrantes del ejército de Dios. Imaginen un ejército y están todos apachurrados, no quieren agarrar el arma, no quieren hacer nada, tienen miedo. Son esos 300 nada más que estaban listos para pelear ahí, que Gedeón, el Señor le dijo, mira, observa, son muchos todavía. Porque a los que tienen miedo, que vayan a la casa. Los que tienen temor, dice, ahí pregunta, ¿quién tiene miedo? Yo, vuelvo a la casa. Porque ¿de qué sirve? Después va a ser para andar recogiendo cuerpos en medio de la batalla. Gloria a Dios. Una batalla que en realidad la peleó él, la ganó él solo.
Aleluya. Y nosotros encima de todo, no somos partícipes de todas las victorias de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor arrebató en un acto, amén, uno solo, una sola vez y para siempre, Él arrebató absolutamente todo lo que el hombre había perdido. Una mujer arrastró la raza humana y Él dijo, por una mujer también voy a usar y voy a levantar la raza humana. Aleluya, gloria a Dios. Esa simiente prometida. Y toda la Biblia siguiendo la simiente, siguiendo la simiente. ¿Ah? Desde Abraham, desde Isaac, Jacob, Moisés y todo el resto de los profetas, siguiendo la simiente. Y hasta que Cristo no vino, murió y resucitó, nosotros estábamos en pérdida. Y hasta que usted recibió a Jesús, el día que recibió de verdad a Jesucristo y nació de nuevo, estábamos en pérdida. Estábamos con todos los números rojos, todo era déficit, todo, no se puede contar nada a favor. Olvídese de lo económico, estoy hablando de la vida. No había, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo, Él arrebata, gloria a Dios, aleluya, en su muerte y resurrección. Y entonces nosotros también arrebatamos, porque los violentos, aquellos también, porque están la otra contrapartida, están los que violentan el reino de los cielos, pero también están los valientes en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo siendo nuestro, ¿verdad?, el capitán. Él es el capitán de nuestra salvación, hermanos. Oh, gloria a Dios. El pueblo de Israel decía, vamos a levantarnos un capitán, vamos a buscarnos un capitán para que nos vuelva a llevar a Egipto. ¿Ah? Una locura. Cuando ya tenían un capitán, que era el Señor, aleluya, que el que no pierde nunca ninguna de sus batallas, el que le arrebata el botín a Satanás. Hay una predicación por ahí, tal vez vieja ya, antigua, pero no antigua porque es la Biblia, que se llama Y todo lo recuperó David. A ver si algún día la encuentro. Y todo lo recuperó David. Esto es lo que hizo Jesús en su crucifixión. Lo recuperó. Y ahí tenemos la historia de David, ¿no? Recuperando. Habían incendiado toda la ciudad de Siclag. Se habían robado las mujeres, a los niños. Se quería morir David. Y todos los padres de familia le van a reclamar. ¿Qué pasó? Perdimos nuestras mujeres, perdimos nuestros niños, perdimos todo. Olvídense los animales, tiendas, todo. Habían perdido todo. El enemigo se lo había llevado todo. Y entonces ahí, el Señor obra con gran poder y le da una estrategia allí de militar, espiritual. Y la palabra del Señor termina diciendo, y todo lo recuperó David. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que el enemigo robó, ¿cómo no lo va a recuperar? Aleluya. Si mi Señor poderoso, Él es violento. Él es valiente. Y a veces nosotros no lo somos mucho, pero nos escondemos detrás de Él, ¿amén?, sabiendo que Él sí tiene un brazo fuerte y poderoso. Y yo soy pequeño, pero Él es como poderoso gigante. Aleluya. Y Él acampa alrededor de los que le temen, amén. No el que le temen al diablo, el que le teme al mundo, a las finanzas, no. Los que le temen al Señor, amén. Y entonces les defiende. Aleluya, gloria a Dios, de las acechanzas del diablo. Oh, bendito sea el nombre. Por eso me resultó a mí muy curioso, un versículo muy conocido, amén. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Aleluya, bendito Señor. Si Jesús arrebató con violencia todo lo que Él vino a darnos y se lo arrebató a Satanás. Amén. Todo lo que el hombre perdió. Todo lo que en lo que el hombre se convirtió en una raza caída. Y Él vino a restaurar, gloria al Señor, aleluya. Él vino a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, primero en vidas y corazones, individualmente. Él vino a restaurar, a libertar, para que entonces un día, gloria a Dios, podamos vivir nosotros en un reino literal. El Señor, Él vendrá en su segunda venida, el fiel y el verdadero, en un caballo blanco, y nosotros vendremos con Él también cabalgando caballo blanco, caballos espirituales. Y va a estar ahí en pleno Tel Megido, en el valle de Megido. Va a estar ahí Israel ya prácticamente aniquilada. Va a estar todas las tropas, ejércitos del anticristo. Y entonces ahí va a venir nuestro capitán de guerra, gloria a Dios, poderoso Señor, con esa espada desenvainada, aleluya. Y no se crea usted que usted va a hacer algo. Ay, porque vamos nosotros y le vamos a dar acá. No, usted no va a hacer nada. El Señor con la palabra de su boca. Oh, gloria a Dios. Nosotros vamos a venir en caballo blanco solamente como figuras decorativas nada más. Porque nosotros vamos a estar observándolo a Él, lo que Él va a hacer. Que ya la Biblia lo dice. Y vendrá a defender a Israel. Vendrá a arrebatarle violentamente a Israel de las garras del diablo, del anticristo. Oh, gloria a Dios. Y nosotros nos vamos a regocijar en ese momento. Aleluya. Y vamos a decir, Él cumplió. Él dijo que iba a restaurar Israel y la restauró. Aleluya. Él dijo que me iba a restaurar a mí y yo ahora estoy aquí. Aleluya. Diciendo gloria a Dios y hosana. Vamos a ponernos en pie, hermanos.